Bienvenido a tu clase de tutoría de esta semana. En esta semana vamos a continuar estudiando el tema de las sucesiones. Antes de pasar a realizar nuestros ejercicios, vamos a recordar lo que era una sucesión. Una sucesión es un conjunto de números o figuras que mantienen cierto orden. Por ejemplo, aquí te presento una sucesión simple. Como puedes observar, es un conjunto de números los cuales están ordenados. Estos números están relacionados por alguna regla o algún patrón. En nuestra clase pasada yo te había mencionado cómo se le llamaban a los números que componen una sucesión. Bueno, cada número que compone una sucesión se le llama término, es decir, este es un término, este es otro término y así sucesivamente. En este caso, esta sucesión se compone por 4 términos, mira, 1, 2, 3 y 4. Como te había mencionado, los números de la sucesión están relacionados por una regla o un patrón. En este caso, mi sucesión mantiene una relación de +5. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para obtener los términos de la sucesión le tengo que sumar 5. Mira, de 5 a 10 hay 5 términos o 5 unidades. Mira, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, para obtener el segundo término, tuve que sumarle 5 a mi primer término. Para obtener el tercer término, a 10 le tengo que sumar otros 5. Mira, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y así sucesivamente. Es decir, en esta sucesión, ese patrón o regla es de +5. Como observas, esta sucesión va incrementándose o haciéndose cada vez más grande. Como te había mencionado, las sucesiones siguen una regla o patrón. A ese patrón o a esa regla que se sigue se le llama regla de variación o regularidad. En algunos casos también se le llega a llamar generalización. Es decir, en esta sucesión, el patrón que se sigue, que es de +5, se le llama regla de variación o regularidad. Es decir, a este +5 se le llama regla de variación. Entonces recuerda, ese patrón o regla que se sigue en la sucesión se le conoce como regla de variación o regularidad y en algunos casos lo podemos encontrar como generalización. Después de este recordatorio acerca de las sucesiones, vamos a trabajar ahora con nuestros ejercicios. Vamos entonces a realizar las actividades de esta clase. Estos ejercicios, este y este, los vas a encontrar en tu plataforma. Es necesario que los descargues y los imprimas para que puedas realizar la actividad de esta clase. Yo te voy a ayudar con el primer ejercicio para que observes cómo se realiza y que posteriormente tú puedas realizar las siguientes actividades. En este caso, vamos a trabajar con sucesiones de figuras. Estas sucesiones son un conjunto de figuras las cuales mantienen un orden y siguen una regla o un patrón. Es decir, de esta figura a esta figura hay una relación y se sigue un patrón. El primer ejercicio entonces nos dice, de la siguiente sucesión, determina cuántos cuadrados hay en la quinta figura y escribe su generalización. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar cuántos cuadrados hay en la quinta figura y cuál es el patrón o la regla que se sigue de figura en figura. ¿Cómo vamos entonces a contestar estos ejercicios? Lo primero que tenemos que hacer es que vamos a contar cuántos cuadrados hay en la primera figura, segunda figura, tercera figura y cuarta figura.
En mi primera figura, como observas, hay 5 cuadrados y lo voy a escribir aquí abajo. En mi segunda figura hay 9 cuadrados. Si te das cuenta aquí, puedes observar que esta figura, o la más pequeña, o mi primera figura, está aquí, en el centro de mi segunda figura, y que en las esquinas se le están agregando otros cuadrados más. ¿Observas? Estos 1, 2, 3, 4 cuadrados son los que se agregaron a mi segunda figura. Entonces, aquí puedo decir que de la primera a la segunda figura se le sumaron 4. Es decir, mi primera y segunda figura siguen un patrón de más 4. Ahora voy a contar cuántos cuadrados hay, en mi tercera figura. En mi tercera figura hay 13 cuadrados. Si te das cuenta aquí, observamos lo mismo, que la segunda figura, esta, se encuentra aquí y que se le están agregando estos 4 cuadrados en las esquinas. Es decir, de mi segunda a mi tercera figura hay una relación de más 4. Inclusive, si nosotros a 9 le sumamos 4, nos da 13. Como observas entonces, el patrón que hay o la regla que hay de la segunda a la tercera figura es de más 4. Ahora vamos a checar cuántos cuadrados componen mi figura 4. En mi figura 4 hay 17 cuadrados. Si nosotros, siguiendo el patrón que hemos descubierto, le sumamos a 13 más 4, el número que obtenemos es 17, que son en efecto los cuadrados que forman mi cuarta figura. Entonces ya hemos descubierto el patrón que se sigue de figura en figura. El patrón o la regla es de más 4. Entonces, para mi quinta figura, tendría que sumarle entonces más 4. Es decir, a la cantidad de cuadritos que hay en mi figura 4, tendría que sumarle más 4. Y así obtendría la cantidad de cuadritos que hay en mi quinta figura. En este caso, 17 más 4 es igual a 21. Que es la cantidad de cuadritos que hay en mi quinta figura. Entonces, ya tenemos la respuesta a nuestro primer ejercicio. Y la respuesta es que la quinta figura tiene 21 cuadritos y la regla o patrón que se sigue es de más 4. Y lo vamos a escribir aquí. Y aquí yo lo escribí. La quinta figura tiene 21 cuadros y la regla o patrón es de más 4. De esta misma manera vas a contestar los siguientes 2 ejercicios. Una vez que hayas terminado de contestar toda esta página, vas a ir a la siguiente actividad. En el siguiente ejercicio lo que nos dicen es que completemos la secuencia de figuras. Aquí en este caso, si observas bien tu primer ejercicio, te puedes dar cuenta que está el dibujo de la figura 1, la figura 2 y su dibujo, y en la figura 3 y en la figura 4 hay un recuadro en blanco. Aquí lo que tenemos que hacer es que vamos a dibujar las figuras que siguen en la secuencia. Es decir, voy a dibujar la figura que continuaría la secuencia en mi posición 3 y la figura que continuaría mi secuencia en la posición 4. También tengo que encontrar la regla o el patrón que se sigue de figura en figura o que se sigue de término en término. ¿Cómo entonces voy a resolver este ejercicio? Lo primero que tenemos que hacer es que vamos a contar cuántos cuadritos hay en mi primera figura. En este caso, mi primera figura tiene 3 cuadritos y lo voy a anotar aquí abajo. Y en la segunda figura hay
6 cuadritos. Si te das cuenta, de la figura 1 a la figura 2 hay 3 cuadritos más. Es decir, de la figura 1 a la figura 2 se sigue un patrón de más 3. Es decir, se le va sumando más 3 para obtener las siguientes figuras. Siguiendo esta regla o patrón, entonces yo le tendría que sumar más 3 a mi 6 para poder obtener la cantidad de cuadritos que hay en mi figura 3. Entonces, para saber cuántos cuadritos hay en mi figura 3, voy a sumarle más 3 a 6. Y el resultado es 9. Y lo voy a escribir abajo de mi figura 3. Y para obtener la cantidad de cuadritos que hay en mi figura 4, tendría que sumarle al 9 más 3, que en este caso sería un total de 12 cuadritos. Entonces, ya tengo aquí cuántos cuadritos hay en mi figura 1, que son 3, en la 2, 6, en la 3, 9 y en la 4, 12. Ahora voy a tener que dibujar las figuras que van en cada recuadro. Para dibujar mi figura 3, primero tengo que saber lo siguiente. Si te das cuenta aquí, mi figura 2 contiene a mi figura 1. Mira, esta es mi figura 1, que se compone de 3 cuadritos formando una L. En mi figura 2, aquí se encuentra la figura 1. Mira, aquí está la figura 1. Son los 3 cuadritos que forman una L. Y los otros 3 cuadritos que aquí dejé en blanco son los que se le agregaron a la figura 2. Entonces, para formar la figura 3, lo que tendría que hacer es dibujar la figura 2 y agregarle otros 3 cuadritos para formar mi figura 3. Entonces, primero voy a dibujar mi figura 2. Aquí yo tengo ya mi figura 2. Ahora voy a agregar los 3 cuadritos para formar mi figura 3. En este caso, estos 3 cuadritos los voy a dibujar formando una L como mi figura 1. De esta manera. ¿Por qué? Porque de figura en figura se va siguiendo un patrón. Mira, la figura 1 son los 3 cuadritos que forman una L. La figura 2 son los 3 cuadritos que forman una L más 3 cuadritos que forman una L hacia abajo. Entonces, mi figura 3 tendría los 3 cuadritos de la figura 1, los 3 cuadritos de mi figura 2 que forman una L hacia abajo y 3 cuadritos más que forman una L normal, que sería para formar mi figura 3. Ahora, para dibujar mi figura 4, ¿qué tendría que hacer? Lo primero que tendría que hacer es dibujar mi figura 3. Aquí yo dibujé mi figura 3 y ahora me faltan agregar los 3 cuadritos para formar mi figura 4. Los voy a dibujar siguiendo el patrón que hemos visto. En este caso, los 3 cuadritos tendrán una forma de una L hacia abajo. Y de esta manera entonces dibujé mi figura 4. De esta misma manera vas a resolver los siguientes ejercicios. Una vez que hayas terminado de contestar toda esta página, habrás terminado con tu clase de tutoría. ¿Qué vas a subir entonces a tu plataforma como evidencia? A tu plataforma como evidencia vas a subir el ejercicio en donde venían unas figuras de colores que nos pedían encontrar la regla o patrón, así como encontrar la cantidad de figuras que se seguían en la sucesión, que era este ejercicio, y el ejercicio en donde nos pedían encontrar la regla o patrón y a la vez que dibujáramos las figuras que seguían a la secuencia. Recuerda subir tus evidencias a la plataforma y que tengas un muy buen día.